Hola, ¿todo bien? Soy Mariana, tengo 29 años, y hoy quiero contarte una historia que te sorprenderá. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación inesperada? Estaba tomando un baño, tranquila, cuando mi cuñado entró en el baño sin avisar. Lo que pasó después fue un gran error que cambió todo entre nosotros. Esta es una de esas historias de infidelidad que no esperas vivir. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación está lleno de tensión y decisiones difíciles. No querrás perderte el desenlace de este momento inesperado. La convivencia familiar es algo curioso, ¿no? Cuando el hermano de mi marido decidió venir a pasar unas semanas con nosotros, me alegré. Después de todo, él siempre ha sido parte de nuestra familia, siempre hemos tenido una buena relación, y estaba pasando por un momento difícil. La idea de tenerlo cerca parecía natural y acogedora. No esperaba que esto tomara un rumbo tan diferente. Al principio, todo fue como debería ser. Llegó, nos abrazamos, intercambiamos algunas bromas sobre cómo invadió nuestra rutina. Las noches estaban llenas de risas y largas conversaciones sobre la vida, recuerdos de la infancia, cosas que él y mi marido vivieron juntos. Mi cuñado siempre ha sido amable y atento, y eso formaba parte de su encanto, pero, en poco tiempo, esos gestos comenzaron a adquirir un peso diferente para mí. En la tercera semana, noté que nuestras miradas se encontraban con más frecuencia. Al principio, pensé que era cosa de mi cabeza. Después de todo, es normal mirar a quien está ahí todo el tiempo, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Siempre tenía una sonrisa más prolongada y amable cuando hablaba conmigo, como si guardara un secreto en cada palabra, en cada pequeño movimiento. Y me sorprendía mirándolo de vuelta, como si estuviera esperando algo que ni siquiera sabía qué era. Una noche, estábamos solo nosotros dos en la cocina, preparando algo para la cena mientras mi marido estaba en una llamada de trabajo en la habitación. Nuestras conversaciones fluían, cada palabra cargada de una ligereza y una intimidad que no podía explicar. Él se rió de algo que dije y, por un momento, nuestras miradas se encontraron. Era como si el mundo a nuestro alrededor se detuviera. Me quedé allí, atrapada en esa mirada, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que eso no era apropiado, pero, al mismo tiempo, parecía inevitable. Después de ese instante, el ambiente entre nosotros se volvió más tenso y electrizante. Era como si estuviéramos jugando un juego silencioso, un juego de palabras y gestos sutiles. Él pasaba junto a mí en el pasillo, y mi respiración se aceleraba. Un simple toque de sus manos en las mías al saludarnos parecía durar más de lo necesario. Cada detalle de aquella tarde parecía grabado en mi mente, como una escena que se desarrollaba en cámara lenta. El sonido del agua cayendo, el vapor llenando el baño y ese raro instante de silencio que me permitía desconectar de todo lo que me rodeaba. Pensaba que estaba sola, aprovechando la oportunidad para relajarme, dejando que el agua tibia resbalara por mi cuerpo y aliviara las tensiones acumuladas. Pero ese momento tan íntimo y tranquilo estaba a punto de convertirse en algo que no esperaba. De repente, el ruido de la manija girando me trajo de vuelta a la realidad. En un instante, abrí los ojos y me volví hacia la puerta, pero ya era demasiado tarde. Allí estaba él, mi cuñado, parado en la entrada, sorprendido y sin palabras. Nuestras miradas se encontraron y, por un momento, ninguno de los dos supo qué hacer. El tiempo parecía haberse detenido. Me sentí expuesta, completamente vulnerable, y él parecía capturar cada detalle de ese instante, como si hubiera algo más, algo que ni él ni yo sabíamos cómo explicar. Lo siento, no sabía qué, comenzó a decir, pero su voz estaba entrecortada, nerviosa. Dudó, con la mirada fija en la mía, incapaz de desviar la vista. Y yo, allí, sin reacción, sentía el rubor subir por mi rostro, mezclando vergüenza y algo que no podía definir. La intensidad de ese momento era casi palpable. Su mirada se detuvo un poco más de lo necesario, un toque de curiosidad y fascinación que, por breve que fuera, dejó una marca profunda. Fue un instante, un destello, pero en él había una tensión que hasta entonces había estado escondida entre líneas de nuestras sonrisas, de las miradas más largas, de los gestos que comenzaban a cargar un peso diferente. Finalmente, él desvió la mirada, pareciendo avergonzado, y cerró la puerta rápidamente. Pero, incluso después de que salió, el aire aún parecía cargado, como si el momento hubiera dejado algo en el ambiente, algo que no se disipaba tan fácilmente.
Me quedé allí, parada bajo el agua, tratando de recomponer mi respiración y calmar mi mente. Pero la memoria de ese instante no se iba. La intensidad de su mirada, la forma en que el brillo en sus ojos cambió en ese segundo, era como si hubiera visto algo más en mí. Y, al mismo tiempo, yo también sentí una nueva conexión, que parecía crecer entre nosotros. No era solo la incomodidad del momento lo que me inquietaba, era el deseo inesperado que había brotado en mí, como una chispa que comenzaba a arder. Después de aquel incidente, cada movimiento, cada encuentro casual por la casa parecía cargado de una tensión que ni él ni yo podíamos ignorar. Se disculpó varias veces, más de lo necesario, cada palabra llena de una incomodidad que se mezclaba con algo más profundo, algo que él no lograba ocultar completamente. Y yo, por más que intentara, tampoco podía. Algo había cambiado entre nosotros, una chispa silenciosa pero poderosa que insistía en hacerse presente cada vez que nos veíamos. En los días siguientes, intenté actuar con naturalidad, seguir mi rutina sin darle importancia a lo que había sucedido. Pero cada vez que él aparecía en el mismo cuarto que yo, sentía mi corazón acelerarse, como si estuviera en una constante expectativa de un momento que no sabía si deseaba o temía. A veces, nuestras miradas se cruzaban de reojo, y, por más rápido que fuera, había un brillo allí, una señal de que él también sentía lo mismo. Eso me dejaba sin aliento, pero no podía evitarlo. Era como si algo más fuerte estuviera guiando nuestros pasos, una atracción silenciosa que crecía entre nosotros. Nuestras conversaciones se volvieron más contenidas, las risas, más cautelosas. Yo intentaba disimular, intentaba no perderme en lo que él decía o en la forma en que me miraba, pero cada palabra, cada sonrisa se convertía en una invitación silenciosa. Incluso los pequeños gestos, como rozarnos sin querer en el pasillo, parecían cargados de una electricidad que hacía vibrar el aire a nuestro alrededor. Cuando él pasaba cerca de mí, sentía su perfume, y ese aroma familiar se volvía un recordatorio tentador de lo que quería olvidar. Una tarde, nos encontramos en la sala, solos, mientras él veía algo en la televisión. Entré con una excusa cualquiera, tal vez un intento de normalizar la situación, pero bastó un instante para que la tensión se volviera casi insoportable. Me senté en el sofá junto a él, a una distancia prudente, pero nuestras miradas se encontraron, y fue imposible no sentir ese calor que parecía envolver todo a nuestro alrededor. Podía sentir mi corazón latiendo fuerte, cada latido un recordatorio de los sentimientos que intentaba, en vano, reprimir. Él sonrió levemente, una sonrisa contenida, como si dijera algo que no podía expresarse en palabras. Y, en ese instante, me di cuenta de que nuestros esfuerzos por evitar aquello solo estaban intensificando el deseo. Sabíamos que estaba mal, sabíamos que nada de eso debería estar sucediendo, pero la atracción entre nosotros parecía crecer con cada mirada, con cada sonrisa compartida, como una llama que se negaba a apagarse. Con cada día que pasaba, el juego entre nosotros se volvía más intenso, más irresistible. No podía pensar en nada más. Cada detalle de nuestros encuentros rondaba en mi mente, como una melodía que no lograba borrar. Cuando él entraba en el mismo ambiente que yo, mi respiración cambiaba, mi corazón se aceleraba, y un calor se extendía por mi cuerpo, encendiendo un deseo que, aunque peligroso, parecía imposible de ignorar. Me sentía viva de una forma diferente, como si cada célula de mi cuerpo estuviera despierta, reaccionando a su presencia con una intensidad que nunca antes había experimentado. Eran en esos encuentros casuales donde las emociones burbujeaban entre nosotros, no solo en el roce de nuestras manos, sino en la manera en que nuestros cuerpos casi se tocaban al pasar uno junto al otro, como si una fuerza invisible nos acercara, desafiando cualquier resistencia. Cada vez que nuestros dedos se encontraban al tomar algo en la cocina, un simple roce se convertía en una explosión silenciosa, un escalofrío que recorría mi espalda y encendía una llama de deseo que ardía en silencio. Una chispa que parecía amenazar con romper la barrera entre lo posible y lo prohibido. A veces, por la noche, me sorprendía pensando en esos momentos, reviviendo cada detalle en mi mente como una película que no podía dejar de ver. Era la forma en que él me miraba, esa mirada que parecía decir tanto, que transmitía un calor y una pasión contenida que hacían que mi cuerpo reaccionara instantáneamente. Había un fuego en sus ojos que él intentaba ocultar, pero que se revelaba para mí en cada sonrisa discreta, cada vez que sus ojos recorrían mi rostro, mi piel, con una intensidad que hacía desaparecer el mundo a nuestro alrededor.
Y en el jardín, nuestro refugio secreto, era donde la intensidad alcanzaba un nivel aún más profundo. Inventaba excusas para estar allí, solo para sentir su presencia, para ver si él también buscaba esos momentos tanto como yo. Y él siempre estaba allí, como si ya me esperara, como si supiera que, en el silencio del atardecer, nuestras miradas se encontrarían. En esos intercambios de miradas, había una promesa silenciosa, una tensión que latía en el aire y hacía que mi corazón latiera desbocado. No necesitaba hablar, porque sus ojos me decían todo, el deseo que crecía, la atracción que hacía imposible mirar a otro lugar. Había días en los que nuestras miradas se prolongaban más, y sentía como si una gravedad invisible, irresistible, nos acercara sin que ninguno de los dos dijera una palabra. En la sala, incluso rodeados de otras personas, había una tensión inconfundible. Sentía el calor de su mirada, una mirada cargada de pasión, que parecía desnudar cada capa de mí, revelando mis deseos más profundos y dejándome sin aliento. Cuando él me miraba, era como si todo mi cuerpo vibrara, cada centímetro de mi piel se volvía sensible, despertando una voluntad de romper cualquier distancia que aún existiera entre nosotros. En ese instante, parecía que nada más importaba. El límite entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba, y el deseo que sentía por él me consumía, arrollador, palpitante. Sabía que era un juego peligroso, que la línea entre lo que se podía y lo que no se podía hacer se volvía cada vez más tenue, pero cada momento a su lado era como una chispa que encendía una llama irresistible. Me sentía consumida por una pasión que solo crecía, una voluntad de dejar que ese deseo nos envolviera por completo, de perdernos el uno en el otro, de permitir que la atracción que nos unía finalmente rompiera cualquier barrera. Cada intercambio de miradas, cada roce accidental, cada sonrisa contenida era una provocación, una promesa no dicha, y, en el fondo, sabía que estábamos caminando hacia un punto sin retorno. El deseo entre nosotros era una fuerza poderosa, un incendio que ardía en silencio, y no sabía por cuánto tiempo más podría resistir antes de entregarme completamente a esa pasión. Era una noche como tantas otras, todos reunidos en la mesa, conversando y riendo. Las voces de los familiares alrededor eran animadas, creando una atmósfera de alegría que contrastaba con el torbellino que sentía por dentro. Intentaba concentrarme en lo que decían, en las sonrisas y las bromas, pero, en un momento, lo miré y me di cuenta de que él me estaba observando de una manera diferente, más intensa, como si las palabras alrededor desaparecieran y solo quedáramos nosotros dos. Su mirada era penetrante, llena de una carga de emociones que ya no podía disimular. Sentí un calor subir por mi rostro, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras intentaba desviar la mirada, pero algo en mí no podía. Esa mirada decía más que cualquier palabra. Estaba ahí, claro, el deseo, la tensión, el deseo incontrolable que parecía finalmente a punto de explotar. Finalmente, sin decir nada, me levanté de la mesa, murmurando que necesitaba un poco de aire. Él me siguió enseguida, con la misma excusa. Nadie pareció notar, ocupados con la conversación, pero, en el momento en que cruzamos la puerta y la brisa nocturna nos envolvió, sentí una mezcla de alivio y excitación. Allí, en el silencio de la noche, lejos de las miradas curiosas y de las risas que aún resonaban en la casa, estábamos frente a frente, sin más máscaras, sin más excusas para los sentimientos que habíamos estado intentando evitar. Él me miró, vacilante al principio, pero luego dio un paso adelante, acortando la distancia que había entre nosotros. No podemos seguir así, dijo en voz baja, con un tono ronco y cargado de emoción. Esto nos está consumiendo, pero, sabemos que es complicado. Tragué saliva, intentando encontrar palabras que pudieran expresar lo que yo también sentía, pero todo parecía tan pequeño, tan insuficiente ante la intensidad de ese momento. Había una mezcla de deseo, de miedo y de una urgencia que parecía aumentar cada segundo. Lo sé, respondí, con la voz temblorosa. ¿Pero qué hacemos con todo esto? Ya no puedo ignorarlo, y yo, siento que pierdo el control cada vez que estamos cerca. Él respiró hondo, como si luchara con sus propias palabras, y luego fijó sus ojos en los míos, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, la fuerza de su mirada. La verdad es que ya no puedo verte solo como parte de la familia. Cada día, cada instante a tu lado, este sentimiento solo crece. Y, por más que lo intento, ya no quiero esconderlo. Mi corazón se aceleró,
y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Estábamos tan cerca que podía escuchar su respiración, sentir la electricidad entre nosotros, una fuerza magnética que parecía atraernos, envolviéndonos como un secreto prohibido. Yo tampoco, confesé, casi en un susurro. La revelación me dejó vulnerable, pero al mismo tiempo fue como si un peso se liberara de mis hombros. Intento esconderlo, pero cada mirada, cada gesto, todo me dice que estamos pasando del límite. Él extendió la mano, vacilante, y sentí sus dedos rozar los míos, en un toque que parecía contener todo el deseo, toda la pasión reprimida que habíamos acumulado en ese tiempo. Era un toque suave, pero lleno de promesas, y en ese instante, todo lo que queríamos decir estaba allí, en ese gesto silencioso que no necesitaba palabras. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté, sabiendo que estábamos en una encrucijada. Él cerró los ojos por un momento, como si luchara con lo que estaba a punto de decir, y luego los abrió, revelando una mirada que contenía tanto deseo como dolor. No lo sé. Solo sé que ahora, más que nunca, no quiero seguir luchando contra esto. Nos miramos en silencio, comprendiendo que habíamos llegado al límite, que lo que fuera que estuviera creciendo entre nosotros había superado la barrera de lo racional. En ese instante, en medio de la noche, nos permitimos la verdad, nos permitimos sentir, aunque todo estuviera a punto de cambiar. El silencio entre nosotros parecía cargar el peso de todo lo que no podíamos expresar, pero que nuestras miradas revelaban de forma abrumadora. Nos quedamos allí, tan cerca que podía sentir su respiración, cálida, mezclada con el aire frío de la noche. Sabía que estábamos intentando resistir, que habíamos decidido que lo correcto sería volver a nuestras vidas y a nuestros roles, pero, en el fondo, había algo incontrolable, una fuerza que nos atraía el uno hacia el otro con una intensidad que nunca había experimentado. Él tomó mi rostro, sus dedos trazando mi barbilla con una delicadeza que me hizo cerrar los ojos por un instante, sintiendo el toque suave y cálido de su piel. No dijimos nada, pero en ese toque había una entrega silenciosa, un deseo que ya no podíamos contener. Me acercó suavemente, y, antes de que pudiera reaccionar, sus labios encontraron los míos. El mundo a nuestro alrededor desapareció. Era como si todo lo que había sido contenido, reprimido, finalmente encontrara una salida. El beso fue profundo, lleno de un deseo que parecía crecer a cada segundo, como una llama que había sido encendida hacía mucho tiempo y que ahora ardía con toda su fuerza. Nuestros cuerpos se acercaron, y sentí su calor contra mí, cada toque, cada caricia encendiendo una pasión que parecía imposible de controlar. Sus manos deslizaban suavemente por mis brazos, por mi cintura, y cada centímetro de mi piel parecía despertar, vibrando con una intensidad que me dejaba sin aliento. Nos movíamos con urgencia, como si hubiéramos esperado por ese momento durante una eternidad. Cada toque era una confesión, cada beso, una promesa silenciosa. Sentía su respiración agitada contra la mía, su cuerpo encajándose con el mío con una perfección que parecía desafiar todo lo correcto. Ya no importaba el bien o el mal, en ese instante, éramos solo nosotros dos, entregados a un sentimiento que había crecido silenciosamente y ahora explotaba con una fuerza avasalladora. La noche a nuestro alrededor parecía intensificar cada sensación, cada toque. La oscuridad nos envolvía como una cómplice, protegiéndonos mientras dejábamos de lado toda resistencia, toda culpa, y nos entregábamos completamente el uno al otro. Sus dedos trazaban caminos por mi piel, despertando en mis sensaciones que no sabía que existían, y cada movimiento era un descubrimiento, una inmersión profunda en un deseo que parecía infinito. El tiempo parecía suspendido, cada segundo una eternidad de sensaciones que nos consumían. Me sostenía con firmeza y delicadeza al mismo tiempo, y sentía que finalmente estábamos siendo sinceros, entregados a lo que realmente sentíamos. En ese momento, éramos solo dos seres que habían cruzado todas las barreras, ignorado todas las reglas, y se habían encontrado en una intensidad que nos arrebataba. Cuando todo terminó, nos quedamos en silencio, nuestros cuerpos aún próximos, nuestras respiraciones desacelerándose. La realidad comenzó a infiltrarse lentamente, trayendo consigo una oleada de sentimientos contradictorios, alivio, euforia, pero también una tristeza silenciosa, porque sabíamos que ese instante no podría durar. Nos miramos, sin palabras, pero con una comprensión profunda de lo que aquello significaba. Habíamos cruzado una línea,
Una línea de la que jamás podríamos regresar, y ahora solo quedaba la certeza de que, a pesar de todo, ese momento había sido inevitable. Él tocó mi rostro una última vez, con un cariño silencioso, y, en un gesto lleno de respeto y tristeza, nos alejamos. Cada uno volvió a su vida, cargando el peso de ese secreto, de esa noche, de ese instante en el que dejamos que el deseo triunfara.